astele.tv. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos, el estar de nuevo con ustedes. Siempre estoy esperando, de verdad, ya ansiosa, el estar cada martes en vivo en este concepto llevo tantos años, que llevaba ya tantos años de imaginármelo y bueno, y de poderlo concretar, pues imagínense lo que para mí significa estar con ustedes. Y pues vamos a iniciar. Vamos a hablar de tres destacadísimos, y de verdad lo digo destacadísimos, tres personajes mexicanos. Todos ellos pues tienen el apellido Peraza, y me refiero básicamente pues a Patti Peraza, que bueno, pues es amiga mía desde hace muchos años, y luego pues Sergio, que es muy joven, es el más joven de esa gran dinastía, pero con una vastísima trayectoria, y además, pues bueno, pues tener la fortuna de haber tratado a don Humberto Peraza. Y veamos pues esta historia y este reportaje cultural sobre la escultura a nivel mundial. La escultura tiene sus orígenes en la prehistoria, cuando en el Paleolítico se comenzaron a tallar las primeras piedras. La escultura, siendo también considerada obra de arte, ha llenado el espíritu de la vida humana. Por lo tanto, la escultura más temprana fue probablemente para suministrar ayuda mágica a los cazadores. Luego, en los comienzos de la civilización, las estatuas fueron utilizadas para representar a los dioses. Asimismo, los antiguos reyes, posiblemente con la esperanza de hacerse inmortales, tenían tallados y esculturas a su semejanza. En este sentido se desarrolló a través de las figuras de hombres, mujeres y animales, así como la combinación de todos estos, sirvieron de honor a los extraños y a veces aterradoras fuerzas de la naturaleza que eran adoradas como espíritus malos o buenos. La escultura se divide en las siguientes etapas: escultura en el mundo antiguo, egipcia, en el área de Mesopotamia, de la civilización egea, griega, etrusca y romana, del período cristiano temprano, románica, gótica, renacentista, barroca, rococó, neoclásico, romántico, del siglo XX, período moderno y posmoderno. Asimismo, sus tipos son exenta, relieve, columna, completa, de busto, ecuestre y arte público. Manifestó su legado con el surgimiento de los estados y ciudades griegos y el nacimiento de la democracia en Atenas. Vieron una explosión en las artes en Grecia, que entró a su edad de oro. Para los antiguos griegos, capturar el funcionamiento del cuerpo humano en el arte se convirtió en una muy importante meta de vida y existencia. Veamos, pues, cuáles son las 5 esculturas más famosas de la historia. El Pensador es una escultura creada por el francés Auguste Rodin el año 1902. Estatua de bronce donde aparece un hombre sentado en posición de reflexión que parece pensar sobre algo profundo. De color gris verdoso, existen varias versiones de esta obra de casi 2 metros de alto y que tardó cerca de 22 años en ser construida. La Estatua de la Libertad es una escultura creada por el francés Frédéric Auguste Bartholdi el año 1886. Hecha en cobre, mide más de 90 metros de alto, siendo un regalo de Francia a Estados Unidos por el centenario de su independencia. La obra es una mujer de pie que sostiene un libro y una antorcha, representando el derecho, el sol y la libertad. Situada en Nueva York, es uno de los iconos de la ciudad, siendo visitada cada año por unos 4 millones de turistas. La Piedad es una escultura creada por el artista italiano Miguel Ángel, el año 1499.
Esta obra representa a la Virgen María sentada que sostiene el cuerpo muerto de Jesucristo. Hecha en mármol, mide 174 por 195 centímetros y está situada en el Museo Vaticano. Este trabajo religioso, ordenado por la Iglesia al famoso escultor del Renacimiento, fue acabado en menos de 2 años. La Venus de Milo es una escultura de autor desconocido realizada sobre el año 100 a.C. en la antigua Grecia. Este trabajo muestra a Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Conocida como Venus en la época romana, esta conocida obra se sitúa en el Museo del Louvre de París. Realizada en mármol blanco, mide más de 2 metros de alto y en la actualidad está incompleta ya que le faltan piezas debido a sus más de 2000 años de edad. El David es una escultura realizada por el artista italiano Miguel Ángel, el año 1504. En este trabajo se ve al rey bíblico David, conocido personaje que se enfrentó al gigante Goliat. Esta obra de mármol blanco mide más de 5 metros de alto y se encuentra situada en la Galería de la Academia de Florencia. Esta escultura renacentista, que tardó 3 años por ser realizada por el maestro florentino, es sin duda la más famosa de toda la historia del arte. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno, pues bienvenidos mis queridos amigos, bienvenidos Patricia y Sergio, qué gusto tenerlos aquí. Dos grandes mexicanos, porque hay que hablar de todo lo bueno que nos da el país para hacer un balance, ¿verdad?, de todo lo que acontece. Y muy feliz de estar aquí con su presencia. Y estábamos viendo este reportaje realmente muy interesante. Y yo les estaba comentando que a mí siempre me ha sorprendido cómo es posible que una escultura, por ejemplo, de las que acabamos de ver, por ejemplo, las venas, se puedan ver perfectamente y que esos pliegues de esas túnicas o de esas ropas prácticamente les falta nada más moverse. ¿Ustedes me lo pueden explicar? ¿Cómo se logra? Bueno, María Elena, imagínate que estas obras que se hacían en ese tiempo, las que acabamos de ver, tomaban mucho tiempo para un maestro realizarlas. Estamos hablando que hacían entre 5 y 8 años una pieza. Entonces, y además, antes de esos 5 y 8 años, los escultores estudiaban mucho y trabajaban, tenían un conocimiento perfecto de la anatomía, del dibujo, y tenían modelo. Eran otros tiempos, la verdad. Ahora vivimos todo acelerado, todo es apresurado. Te piden una obra y la tienes que entregar ya. Antes no. Antes a Miguel Ángel, el Papa le decía, por favor ya termina, ¿no? Porque él siempre seguía inspirándose y haciendo más. Esto de hacer las venas en un bloque de mármol, se tallaba, que es lo que muy pocos saben, que él no iba directamente al bloque. Él hacía modelos en arcilla, hacía modelos en lo que es barro, y sobre esos perfeccionaba. Algunos se rompieron, pero sobreviven algunos, y de eso sacaba lo que más le interesaba de sus modelos y lo traspasaba al bloque. Por eso es un proceso largo. Uno a veces cree esa idea romántica que el escultor agarra un bloque grandote y se comienza a pegarle. No, es todo un proceso. Y la verdad es que esto actualmente en la escultura también hay procesos que son muy largos y por eso somos pocos realmente los escultores. Si los comparas con el número de pintores, grabadores u otros artistas, los escultores pues realmente somos pocos, porque es mucho, mucho, mucho trabajo. Y bueno, vamos a empezar, mi querida Pati, pues hablando de ti, ¿no? Porque eres la mayor de 4 hermanos y evidentemente fuiste la primera en donde fuiste atraída y tocada por el arte de tu padre, Humberto Peraza. Sí, Mari, fíjate que yo realmente te puedo decir que nacimos ya en un ambiente donde mi papá ya trabajaba de escultor. Él ya tenía muchísimo trabajo. Entonces, para mí, mis primeros juguetes fueron plastilina. Digo, ahorita sería un juguete peligroso para un niño, pero en aquellos entonces, pues él nos permitía tener la plastilina, jugar con ella. No hacíamos grandes cosas, ¿no? Pero con quizás una bolita era tu pelota, con que jugaras con la plastilina. Yo me acuerdo después, ya con el tiempo, algunos compañeros de la escuela, compañeritas, llegaban a la casa de todos ustedes y ya los llevábamos al taller.
y les enseñábamos pues cómo vivíamos. Para nosotros era nuestra cotidianidad, nuestra vida de siempre. Y entonces decían, ¿qué es esto? Pues plastilina. ¿Y qué es plastilina? Pues la que nos daban en el kinder, ¿no? Porque en el kinder es de colores, decían. Nosotros solamente teníamos unos bloques que utilizaba mi papá de color verde o de color café y también barro. O sea, trabajaba mi papá con esos materiales maravillosos. Y entonces hacíamos algunas cosas. Y pedían permiso, les encantaba jugar con eso. Era ir a un lugar diferente. Y para mí era tan normal Algo prestarle cotidiano, eso como lo como, dices, si, ¿no? como tú le prestabas a cualquiera un juguete, ¿no? Un capote. Así, un capote de torear, Sí, exactamente. digo, pues yo veía un capote o un traje de luces y para mí era normal y todo el mundo, uy, qué bárbaro, qué trabajo. Sí, o sea, hay unas fotos que hemos seleccionado donde tú estás, Pati, y platícame de cuántas esculturas estamos hablando en tu carrera. Fíjate que no tengo así exactamente un número exacto, porque también inclusive de mis esculturas, no nada más he trabajado en lo mío, ayudaba yo ayudar más bien aprendía con mi papá y trabajé en algunas cosas con mi papá y trabajé también un poco con mi hermano Sergio. Entonces, así un número yo, por ejemplo, exacto, estoy viendo, no. perdón que te interrumpa, estoy viendo, por ejemplo, esa águila, ¿no? Es un águila real. Es un águila real, sí, fíjate. Es un tamaño grande, te llevó mucho tiempo porque es un trabajo muy detallado, ¿no? Fíjate que me llevó 3 meses y un poquito más, porque en esta obra me acuerdo muy bien que mi papá, es muy difícil el molde de este tipo de obras, ¿no? Entonces mi papá quería que yo la hiciera como muy bien hecha. Quería que yo me esmerara un poco y entonces hicimos un molde un poco más difícil, ¿no? Pero es una obra muy bonita, esta se llama Construyendo para el Futuro. Después de esa hice otras águilas, hice un águila pescando, hice un águila gritando en la montaña, una serie. Me gustó mucho el tema de las águilas, porque cuando tú haces algo, a veces es como más figurativo, y tuve que estudiar al animal en sí, ¿no? Ver cómo era, saber más o menos cómo eran las alas, cómo aterrizaba, de hecho, porque está aterrizando. Y lo veías, ya vamos a ir a corte bueno, vamos recorriendo lo que tenemos contemplado, pero ¿vamos a corte ya o le puedo hacer otra pregunta? No, pues vamos a corte. Vamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es
Astele.tv. 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 Pues ya estamos de regreso y platicando, como siempre, bueno, porque aprovechamos en los cortes comerciales, siempre lo digo, pero es verdad. Y Pati, lo que para ti se convirtió primero en algo como un juego, un hobby, después ya fue una carrera, lo acabamos de ver, y realmente, por ejemplo, esa águila se me hace maravillosa. ¿Cuántas obras tienes en total? Mira, no te sé decir exactamente, porque unas ya no las tengo yo. Algunas las tienen los coleccionistas. Yo prácticamente, esas se llaman Goya. Esta es una escultura que es una mujer con un delfín. Es como una sirena. Me gusta mucho hacer cosas un poco fantásticas. Y bueno, este ya es un caballo en plano, se llama Con la crina al viento. Y es un caballo que es grande, es una cabeza de caballo como de 20 centímetros. Tengo algunas cosas más realistas, otras más figurativas, otras ya más abstractas, ¿no? Entonces, bueno, todo en mí empieza con nuestra vida, con vivir con mi papá, con ver su trabajo, con admirarlo. No sabes a veces que lo admiras, ¿no? Simple y sencillamente ves a un hombre que está trabajando de tal manera tan fantástica, tan grande, que ¿qué te pasa? ¿No? O sea, eres un niño, quieres ser como él. O sea, ¿por qué todos los niños quieren ser como un héroe? Porque lo admiran. Eso me pasó a mí. Yo admiré a mi papá de una manera tan diferente, tal vez, de cómo admiras al papá que va a trabajar, que no digo que no se admire igual, pero yo lo veía trabajar, porque mi papá, su trabajo era en la casa, su estudio era así. Entonces, a veces me asomaba, a veces no nos dejaba entrar porque había mucho material muy peligroso, había cera hirviendo, había plastilina, había trabajadores, pero lo poquito que yo podía ver, yo veía a ese hombre pequeñito que en el momento que hacía una obra se volvía un gigante, ¿no? Un gran hombre. Entonces, de alguna manera quiero ser como él, pero empiezas a ver que tú consideras que no, que jamás vas a ser como él, ¿no? O sea, entonces es algo que casi te lo borras de la cabeza, sigues otra carrera. Yo terminé Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabajé en Televisa, trabajé en algunos lugares, en la Productora Nacional, hice algunas cosas por mi cuenta antes de casarme. De todas maneras, yo seguía este hobby y un buen día, pues por ahí empezaron a salir perazas de abajo de las piedras y de las plantas y de todos lados, y todos eran hijos de mi papá supuestamente, o familiares, o lo que tú quieras. Entonces un buen día dice mi papá, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, todos hacen algo, o sea, Sergio, tú, vamos a poner una exposición. Entonces la planeamos, porque en nosotros nada es como que surgió así de la nada. Mi papá sí nos fue llevando por un camino, muy inteligentemente, porque no fue un hombre que nos dijera, tienen que ser escultores. Por el contrario, nos decía, no deben de hacer lo que yo hago nada más porque yo digo. Ustedes, a cada quien, él quería que hiciéramos una carrera porque decía que era muy difícil nuestra carrera de escultor. El ser escultor. Él consideraba que era difícil. Él lo consideraba difícil y yo lo considero muy difícil también. Creo que Sergio también. Pero pues hay carreras muy difíciles. Entonces él trataba de darnos una carrera pues de las otras, y ya después si queríamos. En este caso agarra y dice, vénganse, vamos a poner esta exposición. Y pusimos una hermosa exposición, muy bonita, tengo ese recuerdo muy hermoso, donde él hace una presentación ante los críticos de arte de México y les dice que va a presentar a sus hijos jóvenes. Te estoy hablando que yo tenía aproximadamente 26 años.
Ya tenía yo mis 2 hijas. Sergio era muy joven. Y entonces, ¿quién podría ir a esa exposición e inaugurarla? Mi papá empieza a pensar en una persona que siempre él había estimado, y don Miguel Alemán. Y va don Miguel, se le habla... El presidente. El hijo No, el presidente, hijo. Miguelito Ah, ok. Alemán, sí. Y entonces le dice a mi papá que si puede, ¿verdad? Pensábamos que pues, posiblemente no, ¿verdad? Y él, al saber que iba a presentar a sus hijos, le da tanto gusto a la cuestión humana, le da tanto gusto que esto sea así, y además la curiosidad, ¿no? Va él y va su familia. Entonces, ellos inauguran esta exposición para nosotros magna, porque después hubo varias de estas, ¿eh? Después hicimos varias exposiciones en algunos otros lugares, universidades y algunos otros lugares importantes también con papá, como fuimos creciendo en el aspecto artístico. Entonces, yo digo, desde ahí ya empezamos a trabajar pues un poquito más en forma, un poquito más en serio. Estamos hablando aproximadamente de qué año, más o menos. Estamos hablando... ¿Finales de los 70s? No, principios de los 80. Principios de los 80, más o menos. Y bueno, pues, Sergio, como bien lo dije hace un momento, tú tienes verdaderamente, digo, eres muy joven, pero ya son casi 30 años de carrera artística, ¿no? Porque realmente, pues, es arte, ¿no? Lo que tú has hecho y lo que haces tú, y, en fin, pues, la pintura. Tú, a diferencia de Patti, por ejemplo, que ella lo fue aprendiendo, que tú también, pero tú tuviste esa gran oportunidad de ser realmente un escultor con una gran preparación académica. ¿Hay alguna diferencia entre una cosa y a no tenerla? Yo creo que sí, porque el estar en una academia de arte con otros jóvenes de tu edad y algunos mayores que son estudiantes y que tú ves que hacen, que no tienen las mismas oportunidades que Dios les dio, que no nacieron con un papá escultor. Unos eran muy humildes, pero llegaban a dibujar y eran fabulosos. Eso a mí me abrió los ojos y me dio también la visión de que esta cuestión del arte con estudios marcaba una gran diferencia. Es decir, el academicismo en el aspecto de nutrirte de lo que hicieron otros maestros, como lo que vimos al inicio del programa, alimentarte de lo que hicieron los otros maestros, conocer las tendencias actuales, tener compañeros de tu edad con quien hacer tu exposición también, porque lo que dijo Patti, hice exposiciones con mi papá, pero yo después hice exposiciones con mis compañeros. Yo tuve mi etapa tuvo en que haber ese desprendimiento total, yo sí paterno. Sí. Yo sí, fíjate, es como en la música, que yo ya tenía así mi grupo familiar y de repente quise hacer mi disco solista de alguna manera, ¿no? Y me lancé también a buscar, pues, por mis propios caminos. Pero también la diferencia de generaciones, o sea, mi papá, el México de mi papá y el México que a mí me tocó de mi juventud, son distintos Méxicos. Todas mis experiencias personales... ¿Podemos, por favor, a los chicos de producción que nos pongan precisamente algunas fotos? Porque es bonito que vayan a aparecer, hay que aprovechar esas fotos. Donde tú estás muy jovencito, bueno, muy jovencito, eres un bebé. Sí, yo empecé ahí está bebé. Sí, ese soy pero yo de bueno, bebé. eres un bebé. Soy la mejor escultura de mis como papás. dicen, pues que nació en Mira. bandeja de plata, ¿no? Porque Claro. yo a esa edad, tú a esa edad, que bueno, ya estás pintando. Esa me la tomó mi papá. Él fue al centro y regresó y me regaló esa godete con pinturas acuarelas, un cuaderno con papel bond y me sacó un libro de pintura. Y mira, ahí está Armillita, el gran padre de la dinastía de los Armilla. Y tu papi arriba. Mi papá haciendo la escultura que está en la Plaza México y yo ahí estoy a un lado de Armillita, me llama mucho la atención que se llamara Armillita. Ahí estoy ya con una de mis primeras estatuas que hice. O sea, tú lo veías así como armillita, como hormiguita. Sí, yo hasta pensaba que lo había compuesto Cricri, la canción. No es cierto. Pero es que uno en la inocencia de los niños, yo veía a toreros famosos, a tu papá, que visitaban el taller de mi papá, a Silverio Pérez. Ay, sí. Quizá Patti, iba a la escuela y ya señorita estaba en otro, pero yo era un niño muy inquieto, yo me les acercaba, jugueteaba. Y veía a mi papá, como dice Patti, quería ser como él. Yo agarraba el barro y delante de todos me ponía a hacer una figurita y todos les llamaba la atención. Oye, Humberto, tu hijo también quiere ser escultor, ¿no? Ajá. Y bueno, yo así me seguí y cuando me doy cuenta, trabajé muchos años con mi papá y él me dijo un día que también pues que esto era bueno para mí, que yo ya quisiera hacer mi propio taller. Sí. Y me fui a Europa
Y allá estuve pasando, pues, difícil la vida, pero también encontrando mi propio camino, también buscando a otros maestros y pues identificando lo que era mi propio estilo. En lo que mi papá siempre me apoyó en eso, aunque a veces él me dijo, tenía mucho trabajo en México y me dijo, regresa a México, tengo mucho trabajo y necesito que me eches la mano. Regresé a México y volví a trabajar con él un tiempo, pero ya tenía yo mi ilusión personal de hacer mi propio trabajo, porque pues era lo mío Tú también. estuviste en Escocia, estuviste en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea, realmente tuviste la fortuna de ampliar tu horizonte y ver, me imagino, como todos, estar en infinidad de museos, cursos, especialidades. Sí, fíjate, eso o sea, has sido un afortunado, ¿no? Realmente. y lo agradezco siempre a Dios. Yo tuve todo eso, pero antes de ir yo a estudiar y a trabajar, mi papá me llevó. Patty vivió en Londres, en Inglaterra, y fuimos a visitarle. Mi papá me llevó de niño, pero a mí me llevaba a los museos. Íbamos a visitar museos, monumentos públicos en Europa, en Venecia, y como dice Patty, él me fue encaminando. Quizá, sí, con esa ilusión de que es tu hijito chiquito, pero también estaba creando un monstruo, porque realmente me estaba gustando mucho esto del arte. Y con el paso de los años, pues Bueno, ya lo hice. un monstruo tampoco, te exageras. Oye, no es para tanto. Bueno, más que un monstruo, yo creo que la verdad, un gran potencial. Ese es impresionante. De eso vamos a ir hablando. No Sí. sé si vamos a corte, pues me da tiempo de... Ya vamos a corte, me da tiempo de ir a... ¿Dice así? ¿Es como un chicle? Haciendo escultura. Podemos ir a ver, ¿podríamos ver el siguiente video? Ustedes nos dicen. Bueno, ahí estamos. Quiero que lo digamos muy rápido porque aquí tenemos, por ejemplo, lo complejo. Es muy fácil decir, ay, mira, pues aquí está ya la escultura terminada, ¿no? Sí. Del tamaño que sea, ¿no, Sergio? Sí. Vamos lo más rápido posible. Primero se dibuja. Muchas veces dibujo, no siempre, pero es una manera de que mis clientes, cuando Entre tengo un los busto pedido, entienda cómo va a ser. Y sobre todo cuando se involucran arquitectos e ingenieros, ¿no? Es una manera en que en el dibujo estamos todos en armonía. Luego tenemos lo del Génesis, ¿no? Sí. Que es, estamos hablando de cómo se hace el modelo y después el molde para llevarlo a la fundición. Son partes muy técnicas en el oficio del escultor, muy pesadas. No es la parte artística. Aquí ya regresamos al Génesis, pero Sí. primero se trabaja en Plastilina, plastilina. porque es un material muy fácil de modelar. Un tipo de plastilina, como Un tú tipo de decías, plastilina. de tonalidades A verdosas, veces uno mismo ocres. lo arregla, arregla su propia plastilina. Y te voy a decir una cosa también aquí, en este caso, esta ya es la fundición. Cada artista tiene sus propias técnicas. No te creas que es una tan... Sí, hay la de la escuela, pero cada artista se acomoda más de alguna manera. Esta ya es la fundición que se trabaja con... estamos viendo el bronce Que líquido. se funde a 1200, 1500 grados centígrados. Después de que pasó el molde y que se funde, ya tenemos la pieza en bronce, la cual hay que retocar a mano con herramientas especializadas, con un equipo, un personal. El escultor no trabaja solo, sino tiene que estar rodeado de un equipo, como en los toreros, su cuadrilla de confianza, vaya. Sí. Entonces es un proceso largo, pero una escultura terminada en bronce tiene atrás un proceso muy, muy largo, ¿no? de creación. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ya he visto, y lo vamos a ver a continuación, medidas monumentales, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajas con el fuego? Y con eso? O sea, estás hablando de recipientes Mira, muy grandes y primero que aparte es sí, un trabajo riesgoso, ¿no? Es muy Así riesgoso. totalmente, claro. Pero se hacen a veces esculturas más pequeñas que se llaman bocetos, por ejemplo, de este tamaño. Y por ejemplo, aquí voy a decirte, esta escultura que está aquí atrás de nosotros Sí. es la Virgen del Carmen que hizo Sergio, y este es precisamente el boceto, es lo que él primero trabaja. Ajá. Sobre este boceto, él va decidiendo qué partes se van a ir metiendo primero en la fundición, ya cuando esté terminada. Sí. De hecho, la escultura se pierde. Se pierde la primera instancia. Entonces, se van sacando los moldes. Ajá. Sergio Por partes. En este Por caso, partes. sí, Sergio escogió algunas partes de la escultura y se van haciendo. O sea, no se hace completa porque la escultura mide ¿cuántos metros? O sea, Sí, la estatua completa es de 12 metros y está en Ciudad del Carmen, Campeche. Sí, tenemos unas fotos muy bonitas. ¿Ya vamos a corte? Bueno, regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. 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 No, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo un jovencito tiene acceso a grandes personalidades y cuánto te llevó a hacer todo este trabajo que estamos viendo, pues 20 esculturas, ¿no? Sí, como un joven, creo que yo siempre fui muy arrojado en el aspecto de buscar a los grandes personajes. Los veía en una exposición y iba y les hablaba. Y ellos, cuando conocían un poco de mí, creo que se sentían también identificados, porque estos grandes hombres, Raúl Anguiano, el pintor, Miguel León Portilla, el historiador, fueron jóvenes y también en su momento tuvieron a un mentor cada uno. Entonces yo creo que veían ese reflejo y me hicieron caso. Cuando yo les decía que era escultor, lo dudaban un poco, pero insistía y un día me posaron. Les pude hacer un retrato, un busto. Claro, yo ya traía atrás un aprendizaje de años con mi papá, aprendiendo a hacer escultura ya de una manera seria. Y también, María Elena, pues yo, a pesar de que estaba joven, dedicaba mucho tiempo de mi juventud a estar en el taller.
Sí me divertía, sí salía con novias, sí me encantaba la música, pero me centraba en lo que quería, que era esto. Y bueno, esa exposición y esos bustos que se llaman los rostros de las letras es una compilación de muchos años de bustos que he hecho de escritores. Durante 12 años en la Feria Internacional del Libro de Palacio Minería, cada año se ponía un busto de un autor y yo los hacía y guardaba una réplica. Los originales de bronce están en distintos lugares. Cuando me doy cuenta ya tengo una bodega llena, entonces se trata ahora de sacarlos, porque se pone la escultura, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, el escritor, y a un lado se ponen las obras de Vargas Llosa, de Octavio Paz, Qué interesante. de García Lorca. Entonces, las cosas se han Ahora ido sí dando. que arte por todos lados, ¿no? Y vamos a precisamente, quiero que vean este reportaje del patriarca de esta bellísima dinastía, don Humberto Peraza. Nacido en la capital de Yucatán el 4 de diciembre de 1925, Peraza concluyó sus estudios universitarios en la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que lo motivó a interesarse por el arte, al punto de convertirse en el mejor escultor taurino del mundo. Mi padre me llevó a los 5 años a una corrida de toros y al principio me causó un efecto desastroso, pero después empecé a sentir una necesidad de volver a verlo y de hacer algo. Claro, No sabía por qué. Entonces yo tenía en la casa cera y empecé a modelar figuritas sin saber que eso era escultura. Yo no tenía ninguna pretensión de ninguna clase. Humberto Peraza está respaldada por premios como la medalla Osborne House en Londres, la cual recibió en 1980. A esta se suma un reconocimiento del Congreso del Estado de Yucatán en 1996. En las obras de Peraza hay piedras talladas, cuadros al óleo, acuarelas y esculturas. Además, sus más de 52 monumentos se reparten por toda la República Mexicana y en el extranjero. Como escultor, fue autor de piezas para grandes figuras, tales como Pedro Infante, Francisco Gabilondo Soler, Agustín Lara, Mario Moreno Cantinflas, entre otros. Cabe mencionar que Peraza es el autor de la réplica de la Fuente de Pegaso que se encuentra en el patio de Palacio Nacional, cuya historia contó magníficamente Guillermo Tovar y de Teresa y que no hace muchos años recuperó el escritor Juan Villoro en el ensayo Mi padre el cartaginés. Pues realmente un hombre sumamente brillante y qué afortunados los hijos, porque no siempre heredamos el talento de los papás, ¿no? A veces se da y a veces no se da, pero hay un acontecimiento que quiero que ustedes dos rápidamente me lo expliquen, que lo cuenten al público, que fue precisamente el año de 1975 en Lavapiés, en uno de los barrios más madrileños de la capital. Platícame, Pati, Sergio. Pues fíjate que se va mi papá a España y él nos comentaba, después yo no tuve oportunidad de estar, pero sí, a Sergio se lo lleva y entonces dice que estaba tu mami, Lola Beltrán, la gran Lola, estaba Rafael. Ay, sí, vamos a ver las imágenes porque sale... Así para ver todos. ¿Y te acuerdas, Sergio? Sí. ¿Te acuerdas de ese momento? Me acuerdo, pero fíjate, yo no fui en ese viaje, Pati. Yo fui después. Entonces no te Estaba muy acuerdas. chiquito, pero lo vimos. Te voy a decir por qué me acuerdo. Porque fue la primera transmisión en televisión vía satélite históricamente registrada ¿sí? desde España, porque habían roto las relaciones políticas Exacto. España y México. Entonces, Y en el 75 muere Franco. eran las, ¿qué? Era como la 1 o 2 de la mañana, algo así en México, que estábamos despiertos frente a la pantalla de televisión. Por eso me acuerdo mucho, porque estábamos esperando ver a mi papá y no lo veíamos, veíamos a todos los cantantes, a Pedro Vargas, veíamos a tu mamá y mi papá, ¿dónde estaba? Es que mi papá en esa época le dio una gripa terrible en Madrid. ¿Cómo crees? Sí. Y no Por, fue... por el estrés, María Elena, el estrés para un escultor de inaugurar una obra es durísimo. Sí. Durísimo. Pues vamos a ver de nueva cuenta ese gran acontecimiento. Qué bonito. En la Plaza del Sombrerete, enclavada en el barrio de Lavapiés, uno de los más populares y castizos de Madrid, se ha celebrado un homenaje al compositor mexicano Agustín Lara, en el que participaron, junto a miles de madrileños, más de 200 charros mexicanos y numerosos artistas aztecas y españoles. Pronunciaron unas palabras la cantante Nati Mistral, el conocido empresario jerezano don Pedro Domecq y el alcalde de Madrid, don Miguel Ángel García Lomas,
quienes pusieron de relieve los numerosos lazos que unieron al compositor mexicano con la capital de España. Acto seguido, se descubrió un monumento al insigne compositor que, como dice la leyenda de la lápida al pie de la estatua, cantó a España antes de conocerla. Finalmente, los miles y miles de madrileños congregados en torno al monumento cantaron a coro el Chotis Madrid, uno de los más populares y famosos del gran músico mexicano. Oye, Sergio, Sí. entonces tu papá no fue testigo de este gran y multitudinario evento. Finalmente sí, él estaba con una gripa terrible, pero don Antonio Ariza, que era uno de los patronos de la obra, que manejaba esta marca vitivinícola, entonces se fue por Que mi empieza con D. D. No, Y pero también él que es un ganadero de toros. Pero él se había quedado en el hotel con la gripa. Con la gripa, entonces el don Antonio fue y sacó a mi papá, le dijo, tú tienes que venir. Y mi papá no tenía idea de la grandiosidad y majestuosidad de todos los invitados. Y todo lo que y se que se organizó, volcó la ciudad de el Madrid ayuntamiento a estar allí. de Madrid. Ahorita me decías que sí. Creo que para un escultor esto sí es una consagración, porque la obra en sí, el Agustín Lara, que es mi papá, es excelente. Sí. Mi papá lo conoció. Fíjate que sí, yo y es quiero excelente decirte la Yo obra. creo que todo ¿algo? ha sido excelente, la verdad. Sí. Digo, Sí, yo creo que pero así como mi mami, que todos sus discos cantaba muy bien las canciones, yo creo que no ha habido una escultura en donde don Humberto Peraza no se haya quedado satisfecho. Quién sabe, él era muy exigente. Pero te quiero contar algo. Mira, te quiero decir de esta escultura específicamente. Mi papá era muy joven, tendría como 20 años, y para mí eso es importantísimo porque le escribe una carta, el músico poeta, como le decía María Félix, y le dice a mi papá en esa carta, sin ser el gran escultor que ya era, ni ser reconocido como al final, ¿no? Estimado maestro Peraza, en lo que recuerdo, ojalá algún día sus manos milagrosas puedan eternizar estas mías. Abajo, más larga la carta, te lo estoy diciendo chiquito, suyo siempre, Agustín Lara. Devotamente. Y devotamente. Devotamente. Y se pasan los años, se pasan Y a los mano. años. Entonces mi Ya papá nos están decide hacerlo. Ahora tú manda comercial. A ver, diles. Pues ahora vamos a un comercial, regresamos en un momento muy pequeño. Pero muy bien. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es
Astele.tv. Pues ya estamos en el cuarto bloque y nos faltan todavía más fotos que vamos a ir viendo, pero bueno, estamos hablando también de esculturas monumentales que ya comentamos sobre Stella Maris y además más cosas, ¿no? Ahí estás tú. ¿Dónde estás ahí? Porque se ve un lugar muy bonito. ¿Ese es tu estudio? Ese es mi estudio para ese proyecto que está en Tacubaya, es un sitio histórico que se llama La Troje. Porque me llama la atención la pared. Sí, es antigua. de adobe. De adobe. Es en Molino Santo Domingo y precisamente cuando me prestaron el espacio no podía tocar la pared porque es histórica. Aquí ya ¿De estoy. verdad? Sí, pero bueno, tuve un espacio histórico, un remanso de paz en la Ciudad de México para hacer este monumento que está dedicado a la Virgen del Carmen, que está en Ciudad del Carmen, Campeche, y es monumental. Allí se ve la escala, son 4 metros nada más ahí del pecho a la punta de la cabeza. Y la estatua monumental, mírala, está sobre el mar, mide 27 metros ya con su basamento y con la aureola. Son 12 metros de bronce, estamos hablando casi 16 a 18 toneladas de peso, más el peso de la base. Mira, este es José Alfredo Jiménez. Sí. Está Doña Paloma, Doña Paloma, que en paz descanse. que iba a mi taller, que es tu casa, mi casa, Muchas amigos, y ella supervisaba. Fíjate, ella quería que lo hiciera joven. Me enseñó la foto que ella tenía en su buró. Ajá, ahí la tenemos ya. Y ni siquiera tenía bigote de esa foto cuando ella se enamoró de él. Y los ojos verdes, y este ya es el bronce, el resultado de mi escultura, que le gustó mucho a la familia, sobre todo a Doña Paloma. En un costado de la obra le hice una paloma de bronce. Ahí tenemos, pues, están los herederos. Ahí está. Marta, bueno, tú muy jovencito, Paloma, José Alfredo, y el otro hijo de José Alfredo, José Antonio. Y bueno, también hay esculturas, precisamente hay esculturas muy importantes en el Paseo de los Compositores. ¿Cuántas esculturas tuyas hay ahí, Son Sergio? 8. Este es Gonzalo Curiel. Con este inauguré el primer busto. Este es el primero de todos los que están allí, que ahorita no está porque Consuelito Velázquez. Sufrió un accidente, tiraron el basamento, un accidente, pero lo van a poner. Este es Consuelito Velázquez, que me dio un gusto fabuloso y enorme conocerla, y que quedó tan contenta y satisfecha con su escultura. Aquí estamos develando a José Antonio Zorrilla Moniz. Mira, la viuda de Moniz estoy con ella a un lado, estaba contenta también. Y el maestro Cantoral. Pues grandes personalidades, Sergio, Pati, que ustedes han conocido a través de don Humberto, y bueno, y ahora ustedes, pues ya con sus grandes y brillantes carreras. Pues yo los quiero felicitar a los dos. Realmente, pues el tiempo ya está a punto de acabarse y no quiero dejar de mencionar también algo muy importante para mí, que es precisamente el 9 de abril a las 7 de la tarde en la Lotería Nacional, donde se va a emitir en el sorteo mayor 10 imágenes maravillosas sobre mi querida madre Lola Beltrán. Muy agradecida, Pati. Los felicito de todo corazón. Y bueno, pues ahí llevan en sus genes ese gran talento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Qué linda invitarnos y siempre estaremos para ti y para todo tu público. Ella es mi compañera de preparatoria. Sí. Y de la vida. Y de la vida. Muchísimas gracias. Muchas felicidades y Gracias, que les vaya Mari. bonito, como dice la canción. Gracias. Y los dejamos con este video de mi mami. Vayan, 9 de abril. 9 de abril a las 7 en la Lotería Nacional.
Tengo que amar. Son míos y yo soy de ellos, como soy de México y México es mío. María Lucila Beltrán Ruiz nació el 7 de marzo de 1932 en el Rosario, Sinaloa. Desde niña empezó a cantar y admiró a Lucha Reyes, la creadora del estilo bravío en la canción ranchera. Al concluir sus estudios y tras titularse como taquimecanógrafa corresponsal en el año de 1949, decidió probar fortuna en el puerto de Mazatlán y desempeñó diversos trabajos. Su mayor deseo se hizo realidad al viajar junto a su madre a la Ciudad de México para conocer la XCW. El cantante Miguel Aceves Mejía fue su padrino y le ayudó para que trabajara como secretaria de Amado C. Guzmán, director artístico de la estación. María Lucila se convirtió en Lola Beltrán en muy poco tiempo. Eulalio Ferrer, destacado publicista español, le cambió el nombre y los compositores Tatanacho y Mario Talavera le brindaron su apoyo. Con el tema Cuando el destino de José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán inició en 1950 una de las carreras más brillantes del ámbito artístico en México. A lo largo de su vida cumplió todos sus sueños. Grabó más de 60 discos y participó en 60 películas. Fue la primera cantante que llevó la música popular al Palacio de las Bellas Artes y la primera mexicana que se presentó en el Olimpia de París. Admirada en España, Francia, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Sin embargo, jamás se olvidó de su origen humilde. Amó a su pueblo, a los más necesitados, y también se relacionó y le cantó a reyes, presidentes y grandes estadistas del mundo. Además de la música, su gran pasión, el torero Alfredo Leal fue el amor de su vida. Los toros en los corrales andan inquietos. Un capote en la noche. A la luz. Aztele.tv. Aztele.tv.